Ya, maestro. ¿Ya? Ok. Digamos que su gráfica les debió de haber quedado algo parecido a esto. ¿Sí lo ven? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, Sí. Les dije que de un sistema de fuerzas concurrentes, que la primera fuerza les dije que iba a ser de 20 newtons, ¿sí? A 45 grados, ahí lo tenemos anotado. La siguiente fuerza iba a ser de 30 newtons en el segundo cuadrante, a 45 grados también. Y la tercera fuerza iba a ser de 60 newtons, igual a 45 grados, pero esta en el cuarto cuadrante, ¿vale? ¿Sí lo tienen así, muchachos? ¿Lo pudieron hacer de esta manera? Si no, hagan la gráfica, por favor. Esta es de la suma, la obtención de la fuerza resultante. Ya sabemos que cuando las fuerzas resultantes están en un solo eje, por ejemplo, en el eje de las X, pues nada más sumamos o restamos. O cuando las fuerzas resultantes están en el solo eje de las Y, pues también nada más sumamos o restamos. El problema es cuando, como les decía la semana pasada, el problema es cuando estas fuerzas tienen un ángulo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, pues es proyectar estas fuerzas ya sea al eje de las X o al eje de las Y, para que al final hagamos la sumatoria de fuerzas tanto en X como la sumatoria de fuerzas en y al final hagamos la fuerza resultante, que dijimos que la fórmula para calcular la fuerza resultante iba a ser igual a la raíz cuadrada las fuerzas resultante en X más el cuadrado de la fuerza resultante en Y. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Sí, ¿Ya lo copiaron? ya lo copié. Ok, entonces la siguiente, pues era de, a ver, permítanme tantito. La siguiente, pues tenemos que poner las fórmulas, que sería algo así, ¿sí ven? La fuerza resultante va a ser igual a la suma de fuerzas en X más la suma de fuerzas en Y. Ahí me faltó poner la raíz cuadrada. Le ponen raíz cuadrada. Fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X al cuadrado, ¿eh? Más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. ¿Ya está? Repito, fuerza resultante va a ser igual a la suma perdón, a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de fuerzas en Y al cuadrado. ¿Sale? Y bueno, para calcular la suma de fuerzas en X, va a ser la fuerza en X por el coseno de alfa. Y si tenemos varias fuerzas en X, pues nada más tendríamos que sumar para la suma de fuerzas en X, va a ser igual a la fuerza en X1 más fuerza en X2 más fuerza en X3. Eso sería muy sencillo. Y de manera análoga, las fuerzas en Y va a ser igual a FY. Aquí, a diferencia en X, sería por el seno de alfa, que sería fuerza en Y es igual a FY por el seno de alfa. Y lo mismo para que encontrar la sumatoria de fuerzas en Y, pues nada más tendríamos que sumar fuerza en Y1 más fuerza en Y2 más fuerza en Y3 más fuerza en YN. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacer este problema, muchachos? Regresándome al. Regresándome. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está?
¿Sí copiaron la gráfica, muchachos? Sí, profe. Sí, maestro. ¿Sí? Que no la Sí, escucho. Bueno, pues entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar primero cuánto vale cada una de las fuerzas en X. La primera hay que recordar que es de 20 newtons. Entonces, fuerza en X1, vamos a poner así, fuerza en X1 va a ser igual a 20 newtons por el coseno de cuánto, muchachos. ¿De 45? Exactamente, a ver, háganlo con su calculadora, muchachos. Sería 20 por coseno de 45 grados. ¿Cuánto es el coseno de 45 grados? 0.70. 0.70 por 20, ¿cuánto da? 14, ¿no? 14. Sí. Ujú. Daría 14. Entonces, fx1 sería igual a 14. Ya tenemos el primero, ¿vale? ¿Sí? Ahora vamos con fx2. O sea, vamos a ver cuánto valdría la fuerza en x2. Fx2 va a ser igual a 30 newtons, ¿sí estamos? Por el coseno de 45, ¿estamos de acuerdo? El coseno de 45 ya lo tenemos, ¿no? Que es 0.7, entonces ahí ¿cuánto sería 0.7 por 30 newtons? Nos daría 21 newtons, ¿verdad? Entonces fx2 sería igual a 21 newtons, lo encierran. El primero nos dio 14 newtons, fx1, fx2 nos dio 21 newtons, ahora vámonos con fx3. fx3 va a ser igual a 60 newtons, ¿estamos de acuerdo, muchachos? Por el coseno de 45, ¿cuánto daría? 42. Sería 0.7 por 45, ¿cuánto dio? ¿42? No, 42. 0.7 por 60. Sería 42 42. newtons, ¿verdad? Exactamente, entonces fx3 igual a 42. ¿Sale? Lo encierran. Ahora vamos a ver fx total, ¿cómo sería? Suma de fuerzas en x, ¿cómo sería? Pongan suma de fuerzas por lo tanto, suma de fuerzas en x va a ser igual a fx1 más fx2 más fx3. ¿Cuánto nos daría? Sería 14 más 21 más, ¿cuánto me dijeron? ¿42? 77. Entonces, fuerzas en X o la fuerza total en X sería igual a ¿cuánto me dijeron? ¿70 y qué? 77. 77. Y ese lo encierran. Ese lo encierran más en un cuadrito, ese lo resaltan más. ¿Vale? Ahora vámonos a calcular, a proyectar las fuerzas en Y, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces pondríamos fuerza en Y va a ser igual a fuerza en Y por el coseno de alfa. Entonces, fuerza en Y1 va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? Perdón, por el seno, no por el coseno, por el seno. Fuerza en Y1 va a ser igual a ¿cuánto sería? 20 newtons por el seno de 45, ¿vale? ¿Cuánto es el seno de 45, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, ¿sí? ¿Cuánto da el seno de 45? .7. 7. 0.7 también. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, sí, lo cual es lógico porque el ángulo es el mismo para todos, si se fijan, ¿no? Entonces, 0.7 por 14, ¿cuánto da? No, por 20 da 14, ¿verdad? Entonces, suma de fuerza en Y es igual, fuerza en Y1 va a ser igual a 14 newtons también. ¿Sale? Ahora vamos, suma fuerza en Y2, ¿cuánto dará, muchachos?
que tenemos que hacer 30 newtons por el seno de 45. También da 21. Da 21 también. Entonces, fuerza en Y2 va a ser igual a 21 newtons. Y por último, muchachos, fuerza en Y3, ¿cuánto daría? Ahí tenemos que multiplicar 60 newtons por el seno de 45 grados, que también da punto 70. 42. Igual 42. Entonces, fuerza en Y3 es igual a 42. Entonces, fuerza en Y total, ¿cuánto daría? Igual también a, es la suma de fuerza en Y total sería igual a fuerza en Y1 más fuerza en Y2 más fuerza en Y3. ¿Cuánto daría? 77. ¿Da diferente que en el primero o da lo mismo? Da lo mismo. Lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos cuánto da fuerza en Y y cuánto da fuerza en X. Ahora vamos a sacar la fuerza resultante. La fuerza resultante, anotamos, muchachos, fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada, de suma de fuerzas en X al cuadrado más suma de fuerzas en Y al cuadrado. ¿Sale? Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 77 al cuadrado más 77 al cuadrado. ¿Sí sería así, muchachos? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿cuánto da 77 al cuadrado? Háganlo con su calculadora. 5.929. Entonces, 5.929 más 5.929, ¿cuánto da? Porque también en el otro es lo mismo, el cuadrado. 11.850. 858. A eso le sacamos la raíz, ¿cuánto da? 108.89. ¿Cuánto? 108.89. Entonces, por lo tanto, la fuerza resultante, y ahí lo encierran grande y lo ponen, la fuerza resultante sería aproximadamente de 108 newtons. ¿Sale? Para este sistema de fuerzas, claro. ¿Ya lo tienen? Ya. Ok. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a otro tema distinto. Permítanme tantito. Que se llama las leyes de Newton. ¿Ustedes saben quién fue Newton? El que descubrió la gravedad. Descubrió la gravedad. Bueno, de entre muchas otras cosas, bueno, él también de alguna manera era conocido por esa situación de que sí aplicaba la cuestión de la gravedad, pero a él se le atribuye la postulación de tres leyes que son básicas para la física, que se le conoce como las tres leyes de Newton o las leyes de Newton. Entonces, el tema de hoy sería las leyes de Newton. Y vamos a ver primero, así una semblanza rápida, de quién fue Isaac Newton. Bueno, la física, si quieren ponerlo también, la física se divide en diferentes áreas también. La física se divide en mecánica, termodinámica, electromagnetismo, óptica y acústica. Para los que quieran estudiar, digamos, el área de ciencias físico-matemático, más adelante se van a encontrar con todo esto. ¿Sale? ¿Ya lo anotaron? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ok. Entonces,
Ahí está, Newton. ¿Quién era Isaac Newton? Pues él nació en el año 1642 y murió en 1727. Y aquí nos comentan que fue un físico y matemático de origen inglés, considerado como una de las mentes más brillantes de la historia por sus trabajos en el campo de la física, es decir, de la mecánica clásica, se le llamaba también newtoniana, y en el campo de las matemáticas también, en el cálculo. Dio origen a las tres leyes fundamentales, las que yo les decía a ustedes, las tres leyes fundamentales de la dinámica, las cuales llevan su nombre, las leyes de Newton. Sus descubrimientos dieron origen posteriormente a a un gran número de teorías y postulados. Por ejemplo, aquí podrían poner que fue un gran físico, no es necesario que pongan todo. Un gran físico matemático de origen inglés que nació en 1642 y murió en 1727, y que se le atribuye, pues, o que dio origen a la creación de estas tres leyes que llevan su nombre, las tres leyes de Newton. ¿Vale? ¿Podemos avanzar? Sí. Sí. Sí, ok. Antes de llegar a lo que a establecer las tres leyes de Newton, me gustaría que viéramos primero unos conceptos fundamentales. En primer lugar, tenemos la masa. ¿Qué es la masa? Bueno, pues la masa es una magnitud de la cantidad de la materia que está contenida en un cuerpo. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Esta situación es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar. ¿Sale? Entonces la masa es la cantidad, podemos definirla como la cantidad de la materia que se encuentra o la cantidad de materia que se encuentra contenida en un cuerpo. ¿Sale? Y sus unidades son los kilogramos. ¿Vale? ¿Ya lo anotaron? Permíteme. Repito, no es necesario que anoten todo así tal y como está. Pueden poner algo así muy condensado, como les decía, ¿no? La masa es la cantidad de materia que está dentro de o se encuentra contenida dentro de un cuerpo. Y sus unidades en el sistema internacional son los kilogramos y ya. ¿Listos? Avanzamos. Ahora, ¿qué es el peso? Bueno, pues el peso es una medida de fuerza, pero aquí influye la gravedad. Esta gravedad actúa sobre un objeto, sobre un cuerpo. Por ser también una fuerza, el peso se representa como un vector. Aquí sí el peso sería un vector. ¿A qué me refiero cuando hablo de que el peso es un vector, muchachos? ¿Quién me puede decir? ¿Que no tiene dirección? Más bien que tiene dirección y tiene sentido, ¿no? Que un vector, acuérdense que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. ¿Sale? A eso se refiere cuando estamos hablando de que un concepto es vectorial. ¿Sí? Cuando es escalar únicamente tiene magnitud, es decir, únicamente tiene cantidad, como la masa. Pero aquí el peso sí es un vector. Entonces, el peso, si se fijan aquí, la personita que está levantando la pesa, de cada lado, pues tiene un peso determinado y lo está representado por una flechita. Bueno, pues esa flechita está en sentido negativo, siempre la gravedad va hacia abajo. Entonces tiene dirección y tiene sentido. ¿Vale? Bueno, se define por su módulo que tiene dirección y sentido. Se aplica en el centro de la gravedad del cuerpo y se dirige aproximadamente hacia el centro de la Tierra. Esa sería su dirección, si estamos hablando del peso. ¿Sí? Acuérdense que el peso no hay que confundir peso y masa. La masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial. ¿Ya vieron? No sé si lo quieran anotar.
para que lo diferencien la magnitud, mientras que la masa tiene una magnitud solo escalar, el peso es un vector, es decir, tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. ¿Listo? Ya, maestro. Ya, maestro. Ahora, la fuerza. Bueno, ya hemos estado manejando estos conceptos de fuerza también, pero no lo hemos establecido como tal. Entonces, la fuerza también es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio del momento lineal entre dos partículas o dos cuerpos. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de de medida de fuerza es el newton, que se representa con el símbolo N, que es newton, ¿no? Entonces, la fuerza también es un vector. La fuerza también es vectorial, es decir, también tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. Y un newton, si quieren ponerlo ahí también como nota, un newton es igual a 1 kg/m entre segundo al cuadrado. ¿Ya lo pusieron? Por si se necesita hacer en algún momento alguna conversión. Entonces, un newton va a ser igual a 1 kg/m sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo, profe, otra vez? Un newton, o sea, 1n, es igual a 1 kg/m entre segundo al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, un newton es igual a 1 kg/m sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué es la aceleración? Bueno, pues la aceleración también es una magnitud vectorial y nos va a indicar la variación de velocidad por unidad de tiempo. En el contexto de la mecánica vectorial newtoniana se representa normalmente por la letra A. Y la aceleración se da en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya lo anotaron? Ya. ¿Ya? Y aquí no trae otro concepto, pero también lo vamos a poner, lo anotan, es velocidad. El otro concepto que aquí nos faltaría es velocidad. Lo anotan, velocidad, dos puntitos. Velocidad, dos puntos. Se define como la distancia que recorre un cuerpo. Se define como la distancia que recorre un cuerpo en un tiempo determinado. Se define como la distancia que recorre un cuerpo en un tiempo determinado. Se representa con la letra V minúscula. V minúscula. Se representa con la letra V minúscula. Y vamos a poner que V minúscula, o sea, V va a ser igual las unidades metros sobre segundo.
o metros entre segundo. Esas serían las unidades de velocidad. Metros sobre segundo. ¿Vale? Entonces, mientras que la aceleración, sus unidades son metros sobre segundo cuadrado, la velocidad, sus unidades son metros sobre segundo. ¿Vale? ¿Podemos avanzar? ¿Me escuchan? Sí, maestro. Sí, ok. Avanzamos. Otro concepto antes de la inercia. A ver, ¿quién de ustedes ya tenemos qué es velocidad, qué es aceleración, qué es peso, qué es masa? Ahora hay otro concepto que aquí no me lo incluye, pero también lo vamos a ocupar, que es la distancia. ¿Qué es la distancia? ¿Quién me puede decir qué es la distancia? ¿Cómo podríamos definir la distancia? Imagínense, ¿no? Es la medida de un punto a otro, por ejemplo, del sitio A al sitio B. Más o menos, sí, excelente. Sí. Podríamos decir que es la separación que existe entre dos cuerpos, ¿no? Esa sería la distancia, ¿vale? Entonces ponemos distancia dos puntos, es la separación que existe entre dos cuerpos, ¿vale? Entre dos cuerpos o dos puntos, como decía su compañera también, porque puede ser un punto nada más de referencia, ¿no? ¿Vale? ¿Ya lo anotaron? Distancia es la separación que existe entre dos puntos o cuerpos, o entre dos cuerpos o puntos. ¿Vale? ¿Y cuáles serán las unidades de medida de la distancia? Metro. Los metros. En el sistema internacional son los metros. ¿Vale? Ahora sí, después, obviamente hay otro concepto que es el de altura, pero pues el de altura es algo parecido a lo que es la distancia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Estamos de acuerdo, entonces no vamos a poner altura porque es algo muy similar a lo que es la distancia, ¿vale? De hecho, la altura pues también es en metros, ¿no? Bueno, entonces ahora sí nos vamos a lo que ¿qué es la inercia? La inercia se dice que es la tendencia de un cuerpo a mantener el estado de movimiento o reposo en el que se encuentran, el cual no se modifica a menos que actúe una fuerza o varias fuerzas externas sobre el mismo cuerpo o la masa, ¿vale? ¿Y qué dice la ley de la inercia? Dice que la suma de fuerzas debe de ser igual a cero. ¿Sí lo anotan? Ya terminé, ¿Ya, profe. muchachos? Ya, maestro. Ok. Y ahora sí, vámonos con la primera ley de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Dice que un objeto permanecerá en reposo o movimiento uniforme siempre y cuando no actúe una fuerza sobre él o la sumatoria de las fuerzas que intervengan sea igual a cero. Es decir, que todo cuerpo, la primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo mientras o siempre y cuando no actúe una fuerza externa sobre él que modifique su estado de reposo. ¿Sí? Esa sería la primera ley de Newton. Dice que todo cuerpo permanecerá en reposo
mientras que no haya una fuerza externa que modifique ese estado, ¿sí? Si no hay ninguna fuerza que modifique ese estado, pues entonces su velocidad será cero y su fuerza será cero, o sea, la sumatoria de las fuerzas será igual a cero, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿vale? Esta sería la primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en reposo mientras que no actúe sobre él una fuerza externa. Esa sería así de fácil, ¿no? La primera ley de Newton, es decir, suma de fuerzas igual a cero. Y aquí pone en esta diapositiva, tenemos un dibujito donde va una persona. ¿Alguien de ustedes o la mayoría de ustedes sabe andar en bicicleta? Sí, Sí. No sé si les ha pasado, pero si de repente vas en la bicicleta y vas muy, pues muy feliz, avanzando, y de repente se te atraviesa un obstáculo, pues chocas, y por la inercia, ¿qué pasa? Sales, al chocar, pues sales, hay una fuerza que modifica el estado de movimiento que traías, y entonces pues sales proyectado hacia adelante, ¿no? Ese es el ejemplo que pone ahí esta diapositiva, ¿vale? Entonces, primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanece en reposo o conserva su estado de reposo o movimiento siempre y cuando no exista una fuerza externa que modifique tales condiciones. ¿Vale? Ok, ya lo anotaron. Nos vamos a la otra diapositiva. Sí, maestro. Sí. Maestro. Ok. Ok, aquí tenemos de la primera ley un primer caso. Es un esquema. Sí, si se dan cuenta, tenemos acá en esta es un cuerpo que es de masa M y tiene cuatro fuerzas, quiere decir que está en reposo, ¿no? La fuerza en A es igual a la fuerza en menos la fuerza en A y la fuerza en S o en Y va a ser igual a la N. Esta N que está aquí se refiere a que es la normal. Así se le llama también a la fuerza que va hacia abajo. Se le llama normal. Esa fuerza debe de ser igual también para que se mantenga en reposo. ¿Vale? ¿Ya lo hicieron? ya. ¿Ya? Ok. Y aquí dice segundo caso. Este sería un tercer caso también, ¿no? A ver, el primer caso es cuando tienes normal, nada más fuerza hacia arriba y fuerza hacia abajo. ¿Sale? Aquí como que las diapositivas lo hicieron en desorden. El segundo caso, aquí están en equilibrios, es decir, el cuerpo está en reposo porque la N y la fuerza en G es la misma, está en reposo. El segundo caso es similar al primero y no avanza. Este sería el segundo caso, perdón, donde hay una fuerza en el eje de las X positiva, una fuerza en el eje de las Y negativa y las otras dos que tenía en la normal. ¿Sí? Y el tercer caso sería únicamente fuerza hacia arriba o fuerza hacia abajo. ¿Ah? Y con las fuerzas que serían como fuerzas de compresión. Si se dan cuenta, esas fuerzas se están comprimiendo al cuerpo porque van hacia el centro del cuerpo. ¿Se dan cuenta? La dirección va hacia el centro del cuerpo. Este sería el tercer caso. Y también, o sea, también podría darse la situación de que hubiera un cuerpo con fuerzas también en normal, en el eje de las Y, con fuerzas hacia el centro del mismo cuerpo. ¿Ya lo hicieron? Ya, maestro. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué dice la segunda ley de Newton?
Dice que si una fuerza F neta actúa sobre un objeto de masa m, la fuerza causará una aceleración a en la misma dirección de la fuerza. Yo les podría decir de otra manera, la segunda ley de Newton dice que la fuerza va a ser igual, no, que la fuerza va a ser directamente proporcional a la masa por la aceleración. Esa sería la segunda ley de Newton. También no sé si la quieran anotar así como está aquí y después anotan, como yo les digo, es más fácil, se me hace más fácil. De hecho, yo me la aprendí así. Y aquí tiene el dibujito este famoso, ¿no? De que estaba Isaac Newton en sus pensamientos y de repente se le cayó una manzana, estaba recargado en un manzano y que se le cayó una manzana y se empezó a preguntar por qué se había caído, por qué esa manzana, en lugar de haberse ido hacia un lado, hacia arriba, se cayó hacia abajo y ahí fue cuando él empezó a postular sobre la gravedad, que había una fuerza que atraía los cuerpos hacia el centro de la Tierra, que él estableció que se le conocía como gravedad. ¿Vale? Bueno, entonces ya notaron aquí la segunda ley de Newton. Ahora, si quieren anotarla como me la aprendí, es que la segunda ley de Newton es que la fuerza es directamente proporcional, así le ponen, la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. ¿Sí ven mi pantalla todavía? Sí, Sí. aún se ve. Sí, Ok, entonces ya lo pusieron, fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración, ¿sale? Y la fórmula quedaría F igual a M minúscula por A minúscula, que es la aceleración. F es igual a masa por aceleración. Así quedaría la fórmula de la segunda ley de Newton. ¿Listos? sí, profe. ¿Listos? Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, si lo quieren poner así, tenemos un esquema, un diagrama. A este diagrama, si le quieren poner, se llama diagrama de cuerpo libre. Este tipo de diagramas, más adelante, si ustedes, les repito, los que lleven, de hecho en bachillerato lo van a ver, o prepa. El diagrama de cuerpo libre nos ayuda a resolver y a ver de una manera esquemática y gráfica para poder resolver ciertos problemas de física. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos la segunda ley de Newton representada por la fuerza Fn, que es un vector, ya habíamos dicho que es un vector por la flechita, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y ahí tenemos el cuerpo de masa, m, ¿sí? Y la fuerza que dice Fg sería en este caso podría ser la aceleración, ¿no? ¿Ya lo anotaron? Ya, Ok, entonces continuamos. Ya, Pues, hace todo el diagrama de cuerpo libre. Con las cuatro flechitas que indican fuerzas también. A ver, aquí la fuerza, ¿cuánto sería la fuerza en el ejemplo uno? Es masa por aceleración. En este caso, el peso podríamos considerarlo como la aceleración. ¿Cómo quedaría? Ahí viene. Entonces, la primera F
la fuerza es de 5 newtons y el cuerpo es de 2 kilogramos. ¿Sí? Digo, en los tres está así. Ya en este, pues ya las masas las ponemos distintos, las fuerzas distintas, fuerza de 2 newtons la primera y el cuerpo de 1 kilogramo de peso. La fuerza es igual a 4 newtons y el cuerpo de 2 kilogramos. Y la fuerza de 6 newtons y el cuerpo de 3 kilogramos. Y vamos a suponer que estas fuerzas las empujan, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería entonces la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton, también no sé si quieran ponerle, se le conoce como de la tercera ley de Newton o de acción-reacción, así póngale también. La tercera ley de Newton también se le conoce como de acción-reacción y nos dice que las fuerzas que se ejercen entre sí, dos objetos en interacción, son siempre iguales en magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Es decir, que, bueno, yo me la aprendí estableciendo de la siguiente manera, que dice que la tercera ley de Newton dice que toda fuerza que se aplica sobre un cuerpo, este cuerpo va a reaccionar con una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario, como se ve aquí en el dibujito, ¿sí? Por eso se llama de acción-reacción. Si tú, por ejemplo, si uno de ustedes empuja la pared, pues no la vas a poder mover, pero sí estás. ¿Por qué no la puedes mover? Porque la pared está ejerciendo una fuerza igual, de la misma magnitud que tú le estás aplicando, pero de sentido opuesto. ¿Sale? Entonces, siempre que la fuerza que es de reacción sea igual a la fuerza que estás aplicando, va a haber un equilibrio. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a mover este cuerpo? Cuando esa fuerza que tú apliques sea mayor a la fuerza que el mismo cuerpo puede reaccionar, ¿sale? Pero la tercera ley de Newton se le conoce por eso, porque es de acción-reacción, ¿sí? Si yo empujo un vehículo, pues yo necesito para poder mover ese vehículo, necesito aplicar una fuerza mayor a la que el mismo cuerpo me va a aplicar a mí en sentido contrario, ¿no? Por eso es que cuando nosotros empujamos un vehículo, pues tenemos que empujarlo entre varias personas, ¿vale? Bueno, muchachos, hasta aquí le dejamos porque ya también otra vez nos pasamos, ¿sale? Y continuamos la siguiente clase, la siguiente semana, ¿vale? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, entonces estamos al pendiente, les voy a, como me lo pidió el licenciado Israel, les subo el material que tengo por ahí para que lo vayan checando también y ir checando a ver qué podemos hacer del Baldor ahí en Classroom, ¿vale? Sí, Gracias. cuídense mucho, muchachos. Sí. Gracias, maestro. Igualmente. Me dio gusto saludarlos, cuídense mucho. Bye. Hasta luego igual. Igualmente, hasta luego. Bye. Muchas gracias, Lick. Ya también les dejé Hasta el luego, tip. maestro, que tenga buen día.